Capítulo 2. La obediencia es vital para el desarrollo. La obediencia no examina los motivos, cumple la voluntad del que manda. ¿Por qué se detiene el crecimiento de una persona en el propósito de Dios? He conocido muchas personas que tuvieron la mejor de las intenciones, haciendo buenas obras para los demás y ser colaboradores en la iglesia sin faltar a ningún servicio. Podría seguir describiendo muchas cualidades más que hablarían de lo que prometían ser. Pero había algo en sus vidas que detenían el crecimiento y el desarrollo en sus ministerios, la desobediencia. Solo existe una cualidad que nos llevará más lejos que ninguna otra, la obediencia. Es uno de los temas más importantes y significativos para comenzar a crecer. La obediencia marcará una diferencia notable en nuestras vidas porque todos los logros y avances en nuestro trabajo deben notarse. Creo que una de las cosas más desagradables es ver nuestro trabajo y esfuerzo sin resultados. En algunos casos la gente dedica toda su vida a un proyecto sin observar resultados satisfactorios. Para que nuestras vidas puedan ser abundantes, será necesario examinarnos y ser sinceros frente a esta cualidad como parte de nuestra vida. Este es el único camino para un desarrollo y crecimiento efectivos. La palabra obediencia figura en reiteradas ocasiones en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús enseñó sobre la obediencia y fue un testimonio vivo de ella. Los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús, también enseñaron sobre la obediencia. El término hebreo, shama, significa prestar oído, escuchar, pero en algunas ocasiones se traduce como obedecer. La obediencia, shama, es el acto de cumplir las órdenes o instrucciones de una autoridad superior. Si podemos reconocer a Dios como superior a nosotros o sujetarnos a alguna autoridad puesta por Él, se desatará su bendición. Por ejemplo, si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Deuteronomio capítulo 11 versículos 13 al 15. Moisés le habla al pueblo de Israel sobre cómo entrar a poseer la tierra. Cualquiera de nosotros pensaría que les va a enseñar el arte de la guerra, cómo tensar el arco o empuñar una espada o cómo guardar las filas para ser fuertes y poseer la tierra. Moisés era un experto estratega de guerra, pues había sido preparado por los egipcios de la mejor manera para combatir contra sus enemigos. En su lugar, cualquiera de nosotros hubiera preparado al pueblo para una gran batalla. Pero sucedió algo muy extraño. En lugar de adiestrarlos para la guerra, Moisés comenzó a enseñarles que bastaba con observar y ser obedientes a los mandamientos de Dios para ser fortalecidos y poseer la tierra. Moisés había aprendido algo que iba más allá del razonamiento. Sabía por experiencia propia que si obedecían a Dios, Él pelearía la batalla por ellos. Dios les había dado la victoria cuando salieron de Egipto. Ver abrirse el mar en dos y pasar con todo el pueblo en seco, pero cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, las aguas se cerraron y murieron todos. Esta vez no sería la excepción, Dios también pelearía una vez más la batalla por ellos. Solo debían obedecer su palabra. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia, Él es el mismo por la eternidad. Nuestra prosperidad y éxito están asegurados bajo la condición que seamos obedientes a la palabra de Dios. Así como el pecado debilita al hombre y acorta sus días, debilita la prosperidad de un pueblo y acorta sus éxitos. La obediencia a Dios prolongará nuestra vida, asegurando la paz y fomentando la prosperidad. Dios puso delante de su pueblo la opción de recibir una bendición o una maldición. Si obedecían su palabra, separándose del pecado y la maldad de las naciones circundantes, la bendición vendría sobre ellos y los alcanzaría. Desafortunadamente, el pueblo de Israel no tomó en cuenta este mandato la mayoría de las veces y pecó contra Dios. La única palabra que define todo lo contrario a la obediencia es la desobediencia. El desobediente es aquel que no hace lo que le ordenan las leyes o sus superiores. Veamos qué dice la palabra de Dios al respecto. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2. Cuando la Escritura menciona a los hijos de desobediencia, es un hebraísmo para indicar una inclinación constante hacia la desobediencia, sumisos ante el diablo, por medio del pecado como la peor esclavitud.
El apóstol Pedro enseñó en la Escritura, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. En Deuteronomio capítulo 11, Dios le da a su pueblo 3 normas con el propósito de vencer la desobediencia, para no ser esclavos del pecado. Estas normas también son efectivas para todos los que decidan vencer esta debilidad en sus vidas y continuar avanzando en victoria. Estas normas son: 1. Que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Versículo 18. 2. Que nuestros ojos estén fijos en la palabra de Dios. Las ataréis como señal en vuestra mano, la cual siempre estará a la vista y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 18. Donde quiera que dirijamos nuestra mirada, siempre tendremos presentes los mandamientos de Dios. 3. Que nuestra lengua se use para la palabra de Dios, y las enseñarás a vuestros hijos, y hablando de ellas, etc. Versículo 19. La obediencia exterior y las prácticas religiosas correctas tienen validez e importancia solo cuando se basan en el conocimiento de Jesucristo mediante una fe y amor sincero por Él, por quien es Él y por su obra por los seres humanos. Cuando comenzamos a movernos según nuestras reglas y nuestra voluntad, dejamos a un lado la voz de Dios y su palabra, retirando nuestra obediencia al Rey de Reyes. Comenzamos a obedecer según nuestros criterios personales, basando nuestras decisiones en nuestra razón. Así cedemos terreno ante uno de los mayores enemigos que un creyente puede tener, la rebeldía. Esta situación lleva al corazón o la voluntad a ser indócil y renuente a rendirse, sublevándose ante lo que Dios estableció. No puedo dejar de mencionar que la obediencia a Dios está por encima de cualquier otro deber. Dentro de este marco se debe obedecer a las autoridades. La Escritura dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito capítulo 3 versículo 1. Cabe mencionar que esta sujeción a los gobernantes está sujeta a la condición de hacer buenas obras, todo lo aprobado ética y moralmente por Dios. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Empleados, obedeced a vuestros patrones terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Efesios capítulo 6 versículo 5. Deberíamos estar convencidos de la justicia de Dios y sus procedimientos divinos. Nos ahorraríamos muchos inconvenientes y situaciones dolorosas si entendiéramos que el pecado nos separa de Dios, pues transgredimos sus leyes divinas al menospreciar y desechar su palabra. No podemos pretender llevar una vida en desarrollo hacia lo que Dios quiere para cada uno y vivir en la plenitud de sus bendiciones sin obedecer lo que Él estableció. El problema de mucha gente es que prefiere hacer las cosas a su manera, mostrándose autónomos en sus pensamientos, conductas, actitudes, etc. En este tiempo que vivimos, Dios no necesita creyentes que cuestionen su proceder. Tampoco que estén analizando cuánto les conviene comprometerse con su voluntad por lo que puedan perder o ganar. Dios está observando quienes se atreven a obedecerlo viviendo sin condiciones y no según sus criterios personales. Si Dios puso la bendición y la maldición delante del hombre, ¿por qué escogemos lo que arruina poco a poco nuestras vidas, debilitándonos hasta quedar destruidos? Debemos examinar nuestras vidas y ver si agradamos a Dios o no. Deberíamos preguntarnos si a la hora de ser fieles a su palabra, estamos dispuestos a cumplirla. Al momento de sujetarnos a una autoridad superior como el pastor, un líder o las autoridades gubernamentales, ¿qué tan decididos estamos a obedecerlos? Se verá reflejada la obediencia en nuestras expresiones, actitudes y palabras. Desde el principio el hombre fue tentado a desobedecer a Dios y su desobediencia lo llevó a la caída. Pasó de un lugar de señorío a estar en la miseria. Si estudiamos la vida de cada personaje de la Biblia, sacaríamos la conclusión que como resultado de su obediencia se encontraron con el poder de Dios y sus vidas fueron transformadas. Llegaron a ser hombres y mujeres que marcaron la historia de la humanidad. Experimentaron que la correcta sujeción desata bendición en abundancia y el desarrollo de su vida fue increíble. Podemos formar parte de ese grupo extremo que lo dio todo en el terreno de la obediencia, atreviéndose a marcar una diferencia y hacer historia. Dios dijo: «He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición». Dios pone delante de ti la opción de recibir una bendición o una maldición, pero vivir en la dimensión sobrenatural y en la abundancia de su presencia, solo dependerá de ti. El ejemplo de Jesucristo. El ejemplo sublime de obediencia a Dios fue Jesucristo.
Si como creyentes nos apartamos de Dios y sus caminos rectos, perderemos la presencia, ayuda y protección del pacto de Dios. Así como Jesús aborreció el pecado, nosotros también debemos hacerlo. Si podemos convertirnos en imitadores de Él y procuramos servirlo constantemente en obediencia, recibiremos su bendición y poder. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 8. La obediencia de Jesús a la voluntad del Padre fue total, porque sabía desde el principio cuál sería su tarea y no miró por sus intereses, sino por el de los demás. Fue obediente a Dios muriendo crucificado en la cruz del Calvario y como consecuencia de su obediencia, su recompensa fue. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. En abundancia o escasez, todo nos favorece para que amemos y sirvamos a Dios. Cuanto menos tengamos que preocuparnos por nuestras razones y pensamientos, tanto más podremos preocuparnos por las cosas de Dios. No cometeremos el error de cuestionar o mostrar desacuerdos que nos puedan llevar a desobedecer su palabra.